Hola a todos, bienvenidos a esta clase de Matemáticas 2. En esta ocasión vamos a ver las reglas de derivación. Para ello retomamos inicialmente lo que es la definición de la derivada, ¿no? Y por aquí, déjame revisar, tengo un pequeño error, déjeme corregirlo de una vez. Y lo corregí, f de x más h menos f de x sobre h. Esta es la definición de la derivada. Y esta clase va a ser asíncrona debido a que tengo una visita a bachillerato en un momento más. Entonces, si nosotros tomamos la definición de la derivada, podemos obtener la derivada de cualquier función. Si nosotros elegimos una función f de x igual a x al cuadrado, entonces podemos aplicar la definición de la derivada. Ya en este caso ya no me voy a ir a la regla de cuatro pasos, sino que me voy directamente a la definición de la derivada f' de x, donde aquí aplicamos los cuatro pasos en uno. Entonces sería límite de h cuando tiende a cero. F de x más h, ¿qué va a ser? Como tenemos, entonces ponemos por aquí f de x más h es igual a x más h al cuadrado, ¿no? Sería nada más sustituir la función. Entonces tenemos por aquí x más h al cuadrado menos f de x, que sería x al cuadrado, todo esto sobre h, ¿no? Luego lo que podemos hacer es desarrollar este polinomio. Entonces nos quedaría de la siguiente manera: x al cuadrado más 2xh más h al cuadrado. Menos lo que teníamos que era x al cuadrado, todo esto entre h. Aquí tenemos que ver entonces, ¿dónde me faltó aquí? Voy a borrar un poquito. Voy a borrar un poquito acá, que me faltó el límite. Entonces nada más el límite cuando h tiende a cero de todo eso. Lo que podemos hacer es encontrar una simplificación aquí. Eliminamos el término x al cuadrado y vemos que tenemos un factor común. Bueno, primeramente vamos a escribir nuevamente como límite de h tiende a cero de lo que me va a quedar, ¿no? O 2xh más h al cuadrado. Todo esto sobre h. Podemos obtener factor común h en estos términos del numerador. Nos queda límite cuando h tiende a cero de h 2x más h. Todo esto entre h. Finalmente, lo que buscamos es eliminar el término del denominador, el h, entonces eliminamos, nos queda 1. Y como solución tenemos que el límite cuando h tiende a cero de 2x más h, entre paréntesis, es igual a, aquí lo vemos entonces, cuando h tiende a cero en esta ecuación, vamos a tener simplemente 2x, ¿no? Entonces este sería nuestro resultado. De esta manera podemos encontrar la derivada de cualquier función. Sin embargo, algunas funciones van a ser un poco más complejas que esta y nos puede llevar mucho tiempo y puede resultar ser bastante tedioso. Por eso es que tenemos las reglas de derivación. Y en este video vamos a ver estos cuatro puntos. El primero son la derivada de funciones polinomiales y exponenciales. Luego tenemos la regla del producto del cociente, la derivada de funciones trigonométricas y finalmente la regla de la cadena. Vamos a ver entonces la derivada de funciones polinomiales y exponenciales. Una función polinomial podría ser, por ejemplo, x más 1, una función polinomial. Otra función polinomial sería x cuadrada más 2x más 1, sería otro polinomio. Luego tendríamos x al cubo más 2x al cuadrado más x más 1, por ejemplo. Sería otro polinomio. Entonces, podemos irnos así con los polinomios y una función exponencial pues está definida como ya la x, por ejemplo. Entonces, vamos viendo primeramente la regla, que es, en este caso el polinomio es x a la 0, o sea, tenemos una constante. Vamos a ver cómo nos queda entonces la derivada de una constante. Aquí nos dice que la derivada de una constante es 0. Entonces, si nosotros tenemos f de x, cualquier constante, por ejemplo 5, f' de x, entonces va a ser 0. Y decíamos que va a ser cualquier constante, quiere decir que podemos tener f de x igual a pi, que es una constante, f' de x, entonces va a ser 0. ¿Cuál sería otra constante? F de x, perdón, nada más f de x. Otra constante sería f de x igual a un medio, por ejemplo, y f' de x sería 0. Entonces ahí tenemos unos ejemplos. Luego tenemos la regla del exponente. Aquí pues entonces vamos a poner otros ejemplos. Es cuando tenemos f de x igual a x al cubo, por ejemplo. Entonces tenemos x elevado a la n. En este caso n es igual a 3.
Entonces, f' de x nos dice que vamos a bajar el término del exponente, el 3, por la x, y el exponente va a ser 3 menos 1, porque n en este caso era 3. Nos queda entonces 3x al cuadrado. Vamos a ver el siguiente, que es la regla del múltiplo constante. Bueno, antes de ver esto también podríamos ver otro ejemplo, que sería, por ejemplo, f de x igual a 1 entre x. Entonces, en 1 entre x lo podemos escribir como x a la menos 1, ¿verdad? Por lo tanto, f de prima de x nos queda como, bajamos el exponente, menos 1, x a la menos 1, menos 1, ¿verdad? Finalmente tenemos f' de x igual a menos 1 por x a la menos 2, que también lo podemos escribir como menos 1 entre x al cuadrado. ¿De acuerdo? Luego tenemos la regla del múltiplo constante. Entonces podemos tener un valor que esté multiplicando a una función, un valor constante. Como resultado vamos a tener lo siguiente. Vamos a poner entonces que tenemos f de x igual a 5x al cuadrado, ¿no? Entonces tenemos esta constante que es 5. F' de x, entonces va a ser 5 por la derivada con respecto a x de x al cuadrado. Entonces sacamos fuera de la derivada ese término constante. Y esto nos queda como 5 por 2x, que sería la derivada de x al cuadrado, ¿no? Finalmente multiplicamos y nos queda 10x. Luego también podemos tener suma o resta, ¿verdad? Entonces tenemos aquí suma o resta. Vamos a poner entonces que tenemos una función f de x, que es una suma de dos funciones. Entonces sería, vamos a ponerlo como 2x al cubo más raíz de x, por ejemplo. O vamos a ponerle uno que ya tenemos aquí. Entonces ya tenemos aquí 1 entre x. ¿Ok? Entonces, ¿cuál sería su derivada? F' de x. Sería entonces derivar el primer término, 2 por 3x al cuadrado, que sería la derivada de x al cubo, más, que en este caso ya tenemos la derivada de 1 entre x, y la teníamos por aquí, que era con el signo menos, entonces 1 entre x al cuadrado, ¿no? Entre x al cuadrado. Simplemente multiplicamos aquí, nos queda 3 por 2, 6x al cuadrado, menos 1 entre x al cuadrado. Y ahí tenemos nuestro resultado. Entonces, cuando tengamos una suma, simplemente derivamos cada uno de los términos de la suma, por separado. También vamos a ver la definición del número e, ¿sí? El número de Euler, o de Euler, que se le llama a veces. Tenemos entonces, de esto ya lo expliqué el otro día en clases, que teníamos e a la h, cuando e a la h menos 1 sobre h, el límite cuando h tiende entonces a 0, nuestro límite tiende a 1. ¿Okay? Entonces, recuerden que e es una constante, entonces nosotros tenemos f de x igual a e, entonces f' de x sería 0, ¿no? Porque e en este caso es una constante. Pero también tenemos la exponencial natural, que sería e a la x. Entonces, si tenemos nuestra función f de x igual a 5 por e a la x, ya vimos que el término constante lo podemos sacar, ¿verdad? F' de x nos queda como 5 por la derivada con respecto a x de e a la x. Y ese término ya lo tenemos por acá, que nos dice que la derivada de e a la x sigue siendo e a la x. Entonces, 5 por e a la x, simplemente. ¿Okay? Vamos entonces a ver algunos ejemplitos aquí y vamos a resolver estos ejemplos. Vamos a poner entonces cuál es la derivada de esta primera función, f' de x. Entonces va a ser 2x al cubo, tenemos 2 por la derivada de x al cubo, sería 3x al cuadrado, ¿no? Bajamos el exponente y restamos 1 al exponente de la x. Nos queda entonces 3 por 2, 6x al cuadrado. Vamos a ver el segundo ejemplo, que sería f' de x. Cuando tenemos x al cuadrado, entonces su derivada es 2x y la derivada de pi, que es una constante, es menos 0, ¿no? Entonces lo podemos escribir simplemente como 2x. Vamos con el siguiente, ¿cómo nos quedaría? F' de x, vamos a ver el siguiente. 1 entre x al cuadrado también lo podemos escribir como x a la menos 2, ¿no? Entonces, escribiéndolo de esta manera, la derivada sería menos 2 por x menos 2 menos 1, ¿no? Luego teníamos x al cubo, sumamos 3, la derivada sería 3x al cuadrado,
más 2e a la x, su derivada sería 2e a la x también, ¿no? ¿Ok? Y esto lo podemos escribir también como menos 2x a la menos 3 más 3x al cuadrado más 2e a la x. Finalmente, recuerden que este término exponente negativo lo podemos poner como menos 2 sobre x al cubo para que nos quede positivo, más 3x al cuadrado más 2e a la x. Vemos el último término, raíz de x al cubo. Recuerden que esto lo podemos escribir también como x al cubo elevado a la 1 medio, más que es, recuerden, es un número irracional que tiene infinita cantidad de números decimales, entonces simplemente lo escribimos como al igual que el número pi, es un número irracional. Esto de aquí, cuando tenemos exponente a elevado a la b elevado a la c, entonces se multiplican a b por c, ¿verdad? No es lo mismo que tenemos a la b a la c, lo que hacemos es sumar, ¿no? A, b más c. ¿Okay? En este caso, entonces, multiplicamos y nos queda nada más x a la 3 medios, ¿no? Más e. Ahora, si queremos encontrar la derivada f' de x, entonces tenemos que aplicar la derivada, la regla que ya hemos visto anteriormente, que es bajar el exponente 3 medios x 3 medios menos 1, ¿no? 3 medios menos 1. Y esto todo más la derivada de e, que sería 0. 3 medios menos 1, ¿cuánto es? Lo podemos escribir por acá. 3 medios menos 1. Lo podemos escribir como 3 medios menos 2 medios. Y esto es igual a 1 medio, ¿no? Entonces lo podemos escribir como 3 medios x a la 1 medio. Y esto finalmente también lo podemos escribir como en forma de raíz, ¿no? Sabemos que x a la 1 medio es igual a raíz de x. ¿Ok? Entonces lo escribimos de esta manera. 3 medios raíz de x. Y ya tenemos nuestro resultado ahí. Veamos ahora cuando ya no tenemos una función sola, sino que tenemos un producto de funciones. ¿Cómo podríamos ver un producto de funciones? ¿O cuándo lo veríamos? Si tenemos dos funciones, por ejemplo, x por coseno de x. Esta es la primera función y esta sería la segunda función. Función 1, función 2, ¿no? Otra sería raíz de x por x, ¿no? Porque raíz de x sería una función y x sería otra función. Aunque aquí, por ejemplo, hay que ver también en casos que podamos simplificar. Esto lo podemos escribir como x a la 1 medio y esto como x a la 1. Entonces podemos nosotros también en algunos casos simplificar y aplicar simplemente la regla del exponente. Entonces sería x a la 1 medio más 1. Entonces esto igual a x a la 1 medio más 2 medios, que es igual a, que esto es igual, entonces, x a la 3 medios, que es como teníamos anteriormente. Hay que ver en qué casos podemos nosotros llegar a simplificar y en qué casos, pues no, y nos quedaría un producto. Por ejemplo, x por e a la x, pues no podemos simplificar ahí. Entonces tenemos que aplicar, tenemos dos funciones, una y dos, ¿no? O en qué otro caso sería raíz de x por seno de x, por ejemplo. Ahí tampoco podemos simplificar, entonces tendríamos dos funciones, primera función y segunda función. Esto, pues, para este caso tenemos la regla del producto. Y la regla del producto, pues, nos dice que tenemos un producto de dos funciones, f de x y g de x. Entonces, la primera función sin derivar por la segunda derivada, más la primera función derivada por la segunda sin derivar. Entonces, en algunos casos se escribe también como u por b, u por v, y esto es la derivada, o u por v', es igual entonces a u por v' más u' por v. O sea, de esta manera se escribe también, como u' significa la derivada, ¿no? También se me olvidó mencionarles que podemos nosotros, si tenemos una función u, por ejemplo, podemos escribirlo como el puntito arriba, que eso significa también derivar, que también se puede escribir como u', o también se puede escribir como du entre dx, por ejemplo. Entonces, podemos escribirlo de diferentes maneras. A veces viene un puntito arriba, nos indica la primera derivada. A veces viene este apóstrofe, que es u', o podemos ponerle directamente du entre dx, ¿no? Entonces, si tenemos otra variable, que es f, también podemos escribirlo como f' o f derivada de f con respecto a x, perdón.
Esas son las formas en las que podemos escribirlo. Veamos algunos ejemplos donde tenemos producto. Aquí, por ejemplo, tenemos un producto x por e a la x. Entonces, aquí es la primera función y la segunda función. Entonces, le vamos a llamar u y v, ¿verdad? Entonces, le vamos a llamar a esta función u y esta función le vamos a llamar v. Tenemos u igual a x y v, vamos a escribir acá, y v igual a e a la x. Entonces podemos encontrar u' de x, u' es 1 y v' es e a la x. Derivamos v y nos queda igual, ¿no? Entonces ahora lo que queremos es encontrar u por v' más u' por v, que esto sería la derivada de f de x. Entonces queremos encontrar f' es igual a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo encontramos? Pues f' de x, ¿no? f' de x es igual a, decíamos que vamos a aplicar la fórmula que sería uv más uv. U' por v y u por v'. Esta entonces es la función. Entonces aplicamos prácticamente un producto cruzado aquí. Entonces u' por v sería e a la x más u por v' sería x por e a la x. Y también tratamos de simplificar siempre que sea posible. Aquí vemos factor común e a la x. Vamos a sacar e a la x, factor común, nos queda 1 más x. También podemos escribirlo como 1 más x e a la x. ¿De acuerdo? Vamos a ver al siguiente ejemplo. Tenemos x raíz de x. Vamos a tratarlo entonces como dos funciones, u y v. Como decía yo, podemos simplificar a veces, pero ahora vamos a hacer la prueba para encontrarlo mediante la formulita del producto. P de x entonces prima sería u, sería u', sería 1 por v, que sería raíz de x, más u, que sería x, por v'. Y v' que es igual. Entonces aquí va a ser igual derivada con respecto a x de raíz de x, que lo podemos escribir como x a la 1/2. Entonces bajamos el exponente 1/2 por x 1/2 menos 1. Y nos queda igual a 1/2 x a la menos 1/2. Y esto también lo podemos escribir como 1 entre 2 raíz de x. ¿Okay? Entonces aquí podemos escribirlo como 1 entre 2 raíz de x. Acomodando nos queda raíz de x, no necesitamos escribir el 1, más x en el numerador entre 2 raíz de x. ¿Okay? Y aquí, pues ya, si podemos dejar el resultado, ¿no? Vamos al siguiente ejemplo. El ejemplo número 3, que tenemos dos funciones. Este sería u y este sería v. F' de x, entonces, aquí es igual. Aquí tendríamos entonces que encontrar u' y v', ¿no? Primero nos dice, la formulita es esta de aquí que tenemos. Entonces, ¿cuál es la formulita? Esta es para u por v', ¿no? Entonces, esta es la formulita. Entonces nos dice que es u', que sería entonces 2x por v coseno de x, más u, que sería x al cuadrado, por v'. V' es menos seno de x. Eso ya lo habíamos visto en clases, que seno de x, su derivada es menos seno de x. Y lo hicimos por la regla de 4 pasos, ¿no? Vemos entonces que ponemos entre paréntesis esto para que no nos confundamos que es una multiplicación en este caso. ¿Cómo nos queda? Como 2x coseno de x, y aquí va a ser este signo menos, ¿no? Menos x al cuadrado seno de x. ¿Ok? Entonces también para no confundirnos en el argumento siempre le vamos a poner un paréntesis aquí porque podamos confundir que todo esto es el argumento del coseno, ¿no? Entonces vamos a ir poniéndole paréntesis también para no confundirnos. En el ejercicio número 4, ¿cómo nos queda? Entonces tenemos que queremos encontrar f' de x y tenemos dos funciones también. Este es u y esta función sería v. Entonces, ¿cómo nos queda? Vemos que u' sería coseno de x, por v sin derivar sería coseno de x, más sería u sin derivar, seno de x, y el v derivado. Entonces me quedaría menos seno de x.
Y esto lo podemos poner como coseno al cuadrado de x. Tenemos un signo menos, aquí pusimos por eso paréntesis porque estamos multiplicando. Este signo menos entonces pasa a este lado, nos queda seno al cuadrado de x. ¿Sí? Y de esta manera dejamos nuestro resultado. Pasamos al siguiente, que es en el caso de que tengamos un cociente. El cociente, entonces tenemos dos funciones, f de x entre g de x. Y pues como les digo, también podemos simplificar si es que se puede, ¿no? Por ejemplo, podríamos ver, como el ejemplo que les había dicho, raíz de x sobre x, por ejemplo. Y tenemos aquí dos funciones, f de x sería raíz de x y g de x sería x. Pero vemos que podemos simplificar, ¿no? X a la 1 medio y aquí tenemos x a la 1. Entonces nosotros podemos acomodarlo como x a la 1 medio por x a la menos 1. ¿Y esto qué me quedaría? X a la menos 1 medio. ¿Ok? Entonces, esta función nosotros lo podemos tal vez simplificar, que nos quedará de esta manera, o nos quedará simplemente 1 entre raíz de x, ¿no? Entonces ya simplificamos la función y ya no tenemos un cociente, sino tenemos una función, digamos, simple, ¿no? De una sola función. 1 sobre raíz de x sería una función simple. Entonces, en el caso que no podamos simplificar, como cuando tenemos f de x igual a, por ejemplo, seno de x entre coseno de x, pues ahí no podemos simplificar. Entonces, de esta manera, vamos a aplicar esta regla, que es la regla del cociente, donde también podemos esto escribirlo como le había dicho anteriormente. Podemos, aquí es un cociente entre g de x. Esto lo vamos a borrar aquí. Entonces lo podemos escribir también como u entre v, u entre v'. Entonces nos queda como u' por v menos u por v' entre v al cuadrado. Recuerden que siempre se deriva primero el numerador y la parte negativa va a la derivada del denominador. Entonces la parte positiva siempre va a ser la derivada del numerador y la parte negativa, aquí en signo menos, tenemos la derivada del denominador. ¿Sí? De esta manera para no confundirnos con el signo. Vamos a ver entonces cómo nos queda. Tenemos esto. Recuerden que para hacerlo más simple decíamos que u entre v, todo esto prima, es igual a u' por v menos u por v' sobre v al cuadrado. Entonces vamos a poner que este es u y este es v. Si queremos derivar f' de x, nos queda entonces, decíamos que era u', o sea, quiere decir que es 1 por v por e a la x menos u, que es x, por v', que es e a la x también. Recuerden que e a la x, al derivarlo, queda e a la x. Sobre e a la x al cuadrado, que sería e a la x, o la v al cuadrado, perdón, sería e a la x al cuadrado. Esto lo podemos escribir también como, recuerden que tenemos un factor común en el numerador, tenemos e a la x. Y nos queda entonces 1 menos x, ¿no? 1 menos x. Y entre este e a la x al cuadrado podemos escribirlo como e a la x por e a la x. O sea, multiplico dos veces e a la x. Y esto lo hago para poder simplificar. O sea, puedo eliminar este término con este término y simplemente me queda en el numerador 1 menos x y en el denominador e a la x. A ver. Bueno, entonces siempre tratamos de simplificar para que nos quede el resultado de la manera más simple pues, posible, valga la redundancia, ¿no? Vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿cuál sería? Entonces, en este caso tenemos dos funciones también. Vamos a decir que esta es u y esta es v. Entonces, vamos a encontrar f' de x. Aquí es igual. U', recuerden que primero se deriva el numerador. Sería entonces 1 por v sin derivar, sería raíz de x, menos el numerador sin derivar, que sería x, el denominador derivado, ya lo hicimos hace rato, es 1 entre 2 raíz de x. Y todo esto entre v al cuadrado, recuerden, v al cuadrado es raíz de x, todo esto al cuadrado. Entonces aquí podemos simplificar nada más en el denominador como x, nos queda entonces raíz de x menos x entre 2 raíz de x.
entre todo x, ¿no? Entonces, nosotros podríamos dejarlo aquí o podríamos buscar también una solución más simple. En este caso voy a buscar yo una solución más simple, donde tendría en el denominador 2 raíz de x y voy a desarrollar esta suma. Entonces tengo aquí sobre 1, ¿no? Y acá tendría en el numerador 2 raíz de x al cuadrado, que sería, voy a ponerlo, raíz de x al cuadrado, ¿no? Menos x. Todo esto entre x. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Esto lo podemos escribir como x entre 1. 2 raíz de x al cuadrado sería nada más 2x. Esto se va. Entonces sería 2x menos x. En el numerador me quedaría nada más como x entre 2 raíz de x. Y en el denominador x entre 1. Y finalmente, ¿cómo podemos escribir eso? Por ley de extremos y medios, podemos eliminar estos dos términos y nos quedan simplemente 1 entre 2 raíz de x. Y ese sería nuestro resultado. Y vemos que pudimos simplificar muchísimo a como nos iba a quedar inicialmente nuestra ecuación. Y esto, como les digo, siempre que se pueda. En algunos casos, pues no se va a poder. Vemos el siguiente caso. Aquí tendríamos u y tendríamos v. Pues tenemos f' de x. Aquí va a ser igual. Entonces tenemos estas dos funciones x al cuadrado, entonces derivamos, nos queda 2x, el denominador sin derivar, coseno de x, menos x al cuadrado por el denominador derivado, que sería menos seno de x. Todo esto entre el denominador al cuadrado, coseno de x, todo esto al cuadrado. Lo que podemos acomodar es este signo nada más aquí, nos queda 2x coseno de x más x al cuadrado seno de x. Y todo esto entre coseno al cuadrado de x. Recuerden que no podemos eliminar, porque en algunos casos algunos me eliminan el coseno del numerador con el denominador. Aquí no podemos eliminar porque hay un término de suma. ¿Okay? Entonces vamos a ir al último ejercicio. El último ejercicio nos dice que encontramos la derivada de tangente de x. Y la tangente también lo podemos escribir como seno de x entre coseno de x. Por lo tanto, ya tenemos aquí nuestra variable u y v. Podemos aplicar la derivada, f' de x va a ser igual a ¿qué? La derivada del numerador, que sería coseno de x, por el denominador sin derivar, coseno de x, menos el numerador sin derivar, seno de x, por el denominador derivado, que sería menos seno de x. Todo esto entre el denominador derivado, que sería coseno cuadrado de x. Este signo menos, se fijan, podemos multiplicar menos por menos, nos queda más, que esto se está multiplicando, por eso le puse el paréntesis. Nos queda entonces coseno al cuadrado de x más seno al cuadrado de x. Y todo esto entre coseno cuadrado de x. Entonces sabemos que el coseno cuadrado de x más el seno cuadrado de x es igual a 1. Nos va a quedar 1 entre coseno cuadrado de x. ¿Ok? Y sabemos también que tenemos una identidad, o sea, 1 entre coseno de x es igual a secante de x. Entonces, teniendo esta identidad, podemos encontrar que f' de x es igual a, podemos escribirlo como 1 entre coseno de x, 1 entre coseno de x. Entonces nos quedaría como secante de x por secante de x. Y finalmente lo ponemos como secante cuadrada de x. ¿De acuerdo? Entonces ese sería nuestro resultado. Bueno, entonces después, justamente hablando de esta, pasamos a las funciones trigonométricas. ¿Y cuáles son estas? Las básicas, pues son el seno, el coseno y el tangente. Entonces la derivada del seno va a ser coseno, esto ya lo demostramos. Estas tres derivadas los demostramos por regla de los 4 pasos y también lo demostramos ahorita por regla del cociente, como en este caso la derivada de la tangente nos dio secante al cuadrado, ya lo acabamos de mostrar por la regla del cociente. Pero ya vieron ustedes en clase que desarrollamos ahí bien amplio la derivada del tangente, la función tangente. Entonces recordemos siempre también las identidades. ¿Cuáles son las identidades? Podemos usar seno al cuadrado de x más coseno al cuadrado de x es igual a 1. Otra identidad, ¿cuál es? El tangente de x es igual a seno de x
entre coseno de x. Esto lo deben anotar y se lo deben de aprender. El secante de x es igual a 1 entre coseno de x. El cosecante de x es igual a 1 entre seno de x. Entonces, si queremos encontrar la derivada del cosecante, podemos hacer regla del cociente aquí, donde el numerador va a ser 1 y el denominador va a ser seno de x. También la derivada del secante, entonces aplicamos regla del cociente. La de la tangente ya la encontramos, también tenemos cotangente de x para encontrar su derivada, entonces podemos aplicar regla del cociente también, coseno de x sobre seno de x. Aplicamos a eso regla del cociente y obtenemos la derivada. ¿Okay? Aquí lo vamos a ver directamente ya con estas tablitas. Aquí tenemos entonces, si no nos acordamos, siempre podemos llegar a aplicar simplemente esa regla del producto al cociente en el caso que sea necesario. Por ejemplo, aquí en tangente, cotangente, secante y cosecante podemos aplicar regla del cociente en todos estos casos y encontramos sus derivadas, si no nos acordamos, ¿no? Y las derivadas de seno, coseno, pues lo podemos encontrar ya sea por la regla de la derivada, que es la definición de la derivada, o simplemente recordarnos que la derivada del seno es coseno, del coseno es menos seno. Bueno, entonces estas son las derivadas, digamos, del seno, coseno, tangente y de las otras que es cosecante, secante y cotangente. Nos quedaría de esta manera. Bueno, entonces acá vamos a irnos a esta parte que me dice encuentra la segunda derivada. Entonces, nosotros hablábamos que f punto de x era la primera derivada, ¿verdad? Lo podemos escribir como f' de x. O lo podemos escribir como derivada de f de x, derivada con respecto a x, ¿no? ¿Qué pasa si queremos encontrar la segunda derivada? Podemos ponerlo como f dos puntitos de x, ¿no? Esa es la segunda derivada, sería f, perdón, esto lo podemos escribir como también f b' de x, o también como derivada con respecto a x, o sea, esta sería la segunda derivada. D al cuadrado entre dx al cuadrado está representado la segunda derivada. ¿Cómo sería entonces la tercera derivada? F, 3 puntos, ¿verdad? F, 3 primas de x, coma, d cubo entre dx al cubo, de f de x. Entonces esto representa la primera, la segunda y la tercera derivada. ¿Sí? Hay que aprendernos eso. Entonces podemos, para encontrar la segunda derivada, como me dice aquí, tenemos que derivar primero, ¿no? La primera derivada, f' de x, es igual entonces a coseno de x. Ahora, si queremos encontrar, esta es la primera, ¿no? Si queremos encontrar la segunda derivada, pues vamos a aplicar una derivada al resultado que ya teníamos nuevamente. Entonces, la derivada ahora del coseno es menos seno de x. Y así encontramos la segunda derivada. En el otro, que tenemos en el ejercicio 4 aquí, sería entonces f' de x, encontramos primera derivada y nos queda menos seno de x. Ahora, si queremos encontrar la segunda derivada, aplicamos nuevamente derivada, esto que teníamos aquí, que es menos, el signo se mantiene, la derivada del seno de x es coseno de x. Entonces tenemos ya la segunda derivada. ¿Qué pasa si quiero encontrar ahora la tercera derivada? Entonces simplemente volvemos a derivar esta función que ya teníamos, f de x, ¿no? De x. Y nos queda, signo menos se mantiene, la derivada del coseno es menos seno, y vemos que estamos multiplicando signos, menos por menos queda más, seno de x, simplemente el resultado, ¿no? Y podemos pues seguir derivando las veces que queramos, entonces simplemente tomamos la derivada que ya teníamos y la volvemos a derivar. Y también vamos a ver que por lo general vamos a después representar esto, la primera derivada me va a representar velocidad, me va a dar la función de la velocidad, la segunda derivada me va a dar la función de la aceleración, y justamente la próxima semana vamos a ver aplicaciones. Entonces, cuando queramos encontrar, por ejemplo, la aceleración, la función de la aceleración, pues aplicamos la segunda derivada. Si queremos encontrar la función de la velocidad, pues aplicamos la primera derivada, ¿no? Entonces, son muy útiles la primera y la segunda derivada por lo general. Vamos a ver entonces el siguiente, que son ejemplos. Esto yo les voy a dejar a ustedes para que ustedes desarrollen. Entonces, aquí simplemente tenemos que identificar en este caso tenemos un producto donde U es igual a
secante de x. Ya tienen ustedes por ahí la tablita donde está la derivada de la secante, y v es igual a tangente de x. Entonces aplicamos regla del producto en este caso. Y luego aquí tenemos un cociente, donde tenemos u, que es igual a x seno de x, y v es igual a 1 más x. Y aquí vemos que ya es una función, en la u tenemos nuevamente aquí que aplicar regla del producto, ¿no? Entonces aquí vamos a aplicar primeramente regla del producto para encontrar u', ¿verdad? Y luego aplicamos regla del cociente para encontrar u entre b', aplicamos regla del cociente, ¿cuál va a ser? Entonces, u' por v menos u por v' sobre v al cuadrado. Entonces, ese sería el paso y les dejo para que ustedes lo desarrollen y lo vemos mañana en clase. Vemos finalmente lo que es la regla de la cadena. Y esto me sirve cuando yo tengo funciones o composición de funciones. Recuerden que puedo verlo con el diagrama de la máquina, donde tengo varias funciones. Tengo una g de x, por ejemplo, y tengo aquí una f de x. Vamos a suponer que voy a tener yo una función h de x que es igual a e a la x al cuadrado. Entonces, tengo que yo identificar cuáles son g de x. Desde aquí yo puedo identificar una función interna, o sea, ¿qué se va a aplicar primero? Se va a aplicar primero el x al cuadrado. Entonces, la función g de x, que es la interna, va a ser x al cuadrado. Y la función externa, que es f de x, va a ser entonces e a la x. Vamos a verlo aquí entonces. Vamos a ver si yo tengo una entrada x de g de x, va a aplicar x al cuadrado. Entonces, x al cuadrado, y luego f de x me dice que va a ser el exponencial de x, y x en este caso es la entrada, y me queda e a la x al cuadrado, ¿no? Ok, porque recuerden que todo esto va a ser la entrada, ¿no? Y aquí me dice que f de x va a aplicar e a la x, ¿ok? Entonces tenemos composición de funciones. Cuando tengamos composición de funciones, veamos de qué formas aparecería la función. Por ejemplo, si tenemos seno de 3x, aquí tenemos una composición de funciones, donde g de x es la función de adentro, interna, g de x es igual a 3x, y la función de fuera, f de x, sería entonces seno de x. Entonces tenemos aquí f compuesta de g de x, que sería mi función seno de 3x. ¿Sí? ¿Cuál sería otra composición de funciones? Sería, por ejemplo, seno de x al cubo, por ejemplo. Entonces, si queremos encontrar la derivada de seno de x al cubo, entonces tenemos que ver cuál es la composición de la función. La función interna, entonces, es g de x, en este caso, es seno de x. Y la función externa es elevar al cubo, entonces podemos ponerlo como f de x igual a x al cubo. ¿Ok? Y finalmente tenemos nuestra función f de g de x, que es igual a seno de x, todo esto al cubo, ¿no? Entonces, en estos casos tenemos funciones compuestas. Y cuando tengamos casos como estos, entonces tenemos que aplicar la regla de la cadena. Siempre recordamos que tenemos que aplicar la regla de la cadena. ¿Cuál es esa regla? Entonces, estamos viendo aquí un ejemplo, ¿no? Donde tengo una función h que es seno de e de x. Entonces, en este caso tenemos una función externa que es el seno de x y una función interna que es e a la x. ¿Cómo vamos a derivar h entonces? Vamos a aplicar regla de la cadena, nos dice que derivemos la función compuesta primeramente con respecto a f. Entonces vamos a f, ¿cuál es? El seno, ¿verdad? Entonces la derivada del seno sería coseno, pero su entrada no es x, su entrada es e a la x. Entonces esta sería la derivada que estamos viendo por acá. Esta sería la primera parte, ¿no? La segunda parte sería derivar la función interna, que es g de x, la segunda parte. Y la segunda parte lo vemos aquí. ¿Cuál es la función interna? Era g de x. La derivada de la x es e a la x nuevamente. Aquí vemos diferentes casos también donde tenemos funciones compuestas. Seno de x al cuadrado, donde la función interna sería x al cuadrado y la externa seno de x. E a la 2x, por ejemplo, la función interna sería 2x y la función externa sería e a la x. Raíz de x más 1, la función interna sería x más 1 y la externa sería raíz de x.
y x más 10 elevado a la 5, por ejemplo, la función interna sería x más 10 y la externa x elevado a la 5. Entonces hay que identificar cuando tengamos funciones compuestas, como la que vemos aquí. Recordemos que cuando teníamos f de x igual a raíz de x, su derivada, o sea, f' de x, era igual a 1 entre 2 raíz de x. Esto ya lo habíamos visto hace un momento. Entonces, tenemos que identificar primeramente cuál es la función interna. Vamos a ponerle como f1 de x, es la función interna, sería x al cuadrado más 1. Y la función externa lo vamos a poner como f2 de x, que es igual a, entonces, raíz de x. Si queremos encontrar f' de x, entonces tenemos que derivar la función externa primeramente. La función externa es raíz de x, entonces es 1 entre 2 raíz de x. Pero aquí no tenemos raíz de x nada más, tenemos que poner toda la función compuesta como tal, x al cuadrado más 1. Algunos se quedan en este paso, pero recuerden que tenemos que derivar también la función interna. Como les dije aquí, teníamos dos pasos. Primer paso, derivar la función compuesta y segundo paso, derivar la función que está adentro. Entonces la función que está adentro es x al cuadrado más 1. Su derivada es 2x y esto queda en el numerador, si lo ven. Entonces esto lo podemos escribir como 2x entre 2 raíz de x al cuadrado más 1. Y esto podemos simplificar también todavía y nos queda como x entre raíz de, raíz de x al cuadrado más 1. Ok. Veamos entonces otro ejemplo. Aquí tenemos también una composición de funciones donde tenemos x al cuadrado. Entonces, ¿cuál es la función interna? f1 de x es la función interna, sería x al cuadrado, y f2 de x, perdón, f sub 2, f2 de x sería entonces el seno de x, la función externa, ¿no? Entonces, f' de x, ¿a qué sería igual? La derivada de la función externa, o sea, seno de x sería coseno. Entonces, sería coseno, pero tenemos un argumento de x al cuadrado. Eso lo respetamos. Por la derivada de la función interna, que es en este caso x al cuadrado, su derivada es 2x. Y esto por eso lo puse entre paréntesis. Si no lo ponen entre paréntesis, parecería que esto es el argumento del coseno. Y no, ¿verdad? Entonces lo ponemos paréntesis para no confundirnos. Sería finalmente 2x coseno de x al cuadrado. Y aquí, por ejemplo, ya no hace falta poner el paréntesis, o igual lo pueden poner para que quede bien definido ahí. Vamos a ver entonces la diferencia en el siguiente ejemplo. Cuando tenemos una función interna, la función interna, esto recuerden que podemos escribirlo como seno de x, todo esto al cuadrado. Entonces ahí nos da más la idea de cuál es la función interna. f1 de x es igual entonces a seno de x en este caso. Y f2 de x, que es la función externa, sería x al cuadrado. O sea, elevar toda la función al cuadrado. Entonces podemos encontrar f' de x como, primeramente recuerden que tenemos que tomar la función externa, la función compuesta. La función externa es x al cuadrado, 2 por x, pero x, la entrada en este caso es seno, entonces 2 por seno de x, y multiplicamos por la derivada de la función de adentro, que es seno de x, la función adentro. Su derivada sería coseno de x. Nos queda entonces 2 seno de x, podemos ponerlo de esta manera, por coseno de x. ¿Sí? Recuerden, si no ponemos el paréntesis, parecería que tenemos todo el coseno como argumento. Y les voy a dejar este para que ustedes vean este ejemplo con 3 funciones. O sea, se puede aplicar la regla de la cadena para más de 2 funciones. La f1 sería la función que está más adentro, que sería x al cuadrado. f2 sería la siguiente función, está un poco más afuera, que sería coseno de x. Y f3 sería la tercera función, que es la que está todavía más afuera, que se aplica al final, que sería e elevado a la x. Entonces, esta función aquí corresponde a f3 compuesta por f2 compuesta por f1 de x. O sea, esta sería nuestra función que tenemos aquí. ¿Sí? Si ustedes lo observan, entonces les dejo ahí para que ustedes calculen la derivada mediante la regla de la cadena. ¿Ok? Ese sería el tema que tienen ustedes para
resolverlo y lo vemos mañana en clases. Gracias a todos por su atención y nos vemos pues en la clase del viernes.